Bueno, nos habíamos quedado en lo que eran las matrices triangulares. Ya habíamos visto lo que es la matriz escalar, la matriz diagonal y cuáles son las diferencias que hay entre estos tipos de matrices. Entonces, una matriz triangular, tenemos dos tipos de matrices triangulares. Recuerden que cuando nosotros estábamos hablando de los tipos de matrices, veíamos que la matriz diagonal tenía ceros. Todos sus elementos eran ceros, excepto su diagonal. Entonces, vamos a ver ahora qué pasa si solamente uno de sus extremos es cero u otro es cero. ¿Qué nombre va a representarse? Entonces tenemos acá, a ver que me ayude con la lectura. ¿Alguien que me ayude con la lectura, por favor? Matrices triangulares, triangular superior. Cuando son ceros, todos los elementos que se encuentran bajo la diagonal principal. Continúa. Continúa, por favor. La matriz triangular inferior. Bueno, la matriz triangular inferior se da cuando todos los elementos se encuentran sobre la diagonal principal. Entonces tenemos dos tipos de definiciones. O sea, una matriz triangular es aquella que tiene al menos uno de sus extremos, sus elementos iguales a cero. Va a ser triangular superior cuando todos los elementos que se encuentran por debajo de su diagonal son iguales a cero. Y va a ser triangular inferior cuando todos los elementos por encima de su diagonal principal son iguales a cero. ¿Sí? Esta es la definición de matriz triangular. Pregunto, ¿una matriz triangular debe ser cuadrada, sí o no? ¿Una matriz triangular debe ser cuadrada, sí o no? Por lo que veo en la pantalla, sí. ¿Por qué debe ser una matriz triangular debe ser cuadrada? Porque yo estoy viendo en pantalla que tanto sus renglones como su columna tienen el mismo número. Ya. Tienen la misma cantidad. Ya. Porque primero, acuérdense que para que exista una matriz diagonal, debe de ser una matriz cuadrada. Y si estamos hablando de una matriz triangular, es porque nos estamos refiriendo a aquellas que tiene sobre o por debajo de la diagonal. Entonces, como tiene una matriz diagonal, obligadamente va a ser una matriz cuadrada. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, una matriz triangular va a ser necesariamente una matriz cuadrada. Por ejemplo, voy a hacer aquí una matriz de, aquí tengo 1, 1, voy a poner 0. Voy a poner un poco de ceros. Esta es una matriz de 3 por 3. Entonces aquí ya sabemos que esta es la matriz identidad. Pero ¿qué sucede si aquí hay un número? ¿Esto qué tipo de matriz sería? Esto sería una matriz triangular superior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los elementos debajo de su diagonal son iguales a 0. Si aquí hay otro número, por ejemplo el 4, igual sigue siendo una matriz triangular superior. Pero ¿qué fuera si tuviéramos una matriz de esta naturaleza? Cualquiera diría, no, profe, este de aquí, este triángulo, este diagonal, esta es la matriz diagonal. No, esto no es una matriz diagonal porque no es una matriz cuadrada. Esto es una matriz rectangular. ¿Sí? Entonces una matriz triangular necesariamente es una matriz cuadrada. ¿Alguna pregunta sobre este término? No hay preguntas. Vamos a ver ahora el término de matriz simétrica. A ver, Gloria, ayúdanos con la lectura, por favor. Es cuando los elementos Conjugados entre sí son iguales. Listo, gracias. conjugados Entre son sí, iguales entre sí. Listo. Gracias, Gloria. Entonces, vamos a tener que una matriz simétrica
Es cuando los elementos conjugados entre sí son iguales. ¿Qué significa de los elementos conjugados entre sí? Vamos a ver acá. Estamos hablando de matriz simétrica. Tengo esta matriz. Voy a poner una matriz escalar. Perdón. Voy a poner una matriz escalar de 3 por 3. Entonces aquí voy a poner que está. Entonces, ¿qué han notado ustedes? Que tanto los elementos que están en la parte superior como aquellos que están en la parte inferior son idénticos. ¿Sí? Esto es una matriz simétrica, indistintamente de los números que tengan en su diagonal. Pongamos números arbitrarios, ¿no? Pero si aquí, por ejemplo, esto no es una matriz simétrica, porque los términos que están en su triangular inferior son diferentes a los que están en su triangular superior. Entonces aquí va a ser, si este es 6, aquí sí estamos hablando de una matriz simétrica. ¿Sí? Entonces aquí tenemos lo que es una matriz simétrica. El elemento de matriz simétrica es cuando todos los elementos conjugados entre sí son idénticos. Podemos ver, aquí esta es la matriz identidad. Por si una matriz identidad va a ser simétrica, tiene 0 en sus extremos. Aquí esta es una matriz escalar, que tiene -1 en todos sus términos, y al mismo tiempo es una matriz simétrica. Miren que tiene 0 en todos sus elementos. Esta matriz también es una matriz simétrica, tiene 4 y -4, se repite. Esta matriz es mucho más grande, acá, tiene 0 en su diagonal principal, pero miren, se repite 1, 2, 3, aquí tenemos 1, 2, 3, es como el espejo, y tenemos 1, 4, 6, 1, 4, 6 y el 5. 5 y 6. Es como que este fuera su espejo. Los del extremo se asemejan. Entonces, esto es una matriz simétrica. De igual manera, acá vemos que se repiten los números en este sentido o en este. Se van repitiendo. Entonces, esto es una matriz simétrica. ¿Alguna pregunta hasta allí? Con lo que es una matriz simétrica. ¿No hay preguntas? Vamos a continuar con la siguiente definición de matriz. La matriz antisimétrica. Vamos a ver, miren que ya estamos viendo otro concepto de matriz. La matriz antisimétrica es cuando los elementos conjugados entre sí son idénticos, pero con signo cambiado. Por ejemplo, aquí tenemos 2 positivo, en cambio el otro elemento es 2 negativo. Son los mismos elementos, pero con distintos signos. Acá tenemos -4 y acá tenemos 4. Acá tenemos -2 y acá tenemos 2. Entonces, esto se conoce como una matriz antisimétrica. ¿Sí? Entonces ya estamos viendo matriz simétrica, matriz antisimétrica, matriz escalar, matriz diagonal, matriz identidad, matriz diagonal. Estamos viendo los distintos tipos de matrices que nosotros tenemos. ¿Alguna pregunta hasta allí? La matriz nula. Esta matriz nula no es nada más aquella matriz que tiene todos sus elementos iguales a 0. ¿Sí? Es una matriz que nosotros la usamos en términos algebraicos, es simplemente para representar una operación aritmética. ¿Sí? En realidad es como el 0. El 0 lo ponemos porque representa un valor. O sea, representa una cifra que no hay nada, ¿no? Pero es el nombre de una matriz. Y puede ser de cualquier dimensión. Puede ser una matriz cuadrada, puede ser una matriz rectangular, puede ser una matriz de cualquier naturaleza. ¿Sí? Entonces, esto es una matriz cuadrada. Entonces, con esto, aquí creo que ya estos son los tipos de matrices que hemos visto. Déjenme ver en la diapositiva. ¿Sí?
de lo que viene es una actividad ahora. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, profe. Listo, te escucho. O sea, dentro de una matriz pueden también haber más matrices, ¿verdad? Eso es lo que entiendo. O sea, puede ser matriz nula, también puede ser matriz cuadrada, a la vez puede ser matriz triangular superior. Exacto. O sea, tú Ajá, puedes ok. tener que una matriz puede ser varios tipos de matrices al mismo tiempo. Sí, Mm, correcto. Es ok. correcto. Lo importante es entender esta definición. Ahorita que estamos aprendiendo estas definiciones, quizás no tenga sentido aprender tantos tipos de matrices. Uno dirá, ¿para qué la matriz escalar? ¿Para qué sirve una matriz escalar? O la matriz diagonal, que ya tiene sus diagonales y todos los elementos iguales a cero. Pero ¿y cuál es el beneficio de saber esa matriz? O decir la matriz triangular superior. ¿Y esa matriz de qué me sirve una matriz triangular superior? O decir la matriz simétrica. Una matriz simétrica, ¿y yo qué hago con eso? Yo sé que el extremo superior y el extremo inferior de la diagonal son iguales, ya, ¿y qué pasa? Es antisimétrica, es lo mismo, pero solamente que están reflejados con signos cambiados. Entonces, ¿pero para qué me sirve todo esto? Esto dentro de la operación algebraica, en términos netos, en términos absolutos, no funciona, pero cuando lo combinamos con aplicaciones, ustedes ya cuando vayan a ver materias como en econometría van a utilizar bastante estos tipos de matrices. Cuando tengan que encontrar el factor beta, tengan que encontrar el coeficiente de correlación, ahí ustedes van a ver la importancia de dominar estos conceptos. Por eso yo me he tomado la molestia de ir lo más, lo más profundo posible en estas definiciones y mi afán de que ustedes no solamente la aprendan, aprendan estos conceptos, sino que los dominen. Porque conozco, o sea, sé que estos conceptos ustedes los van a utilizar durante toda su vida profesional, hasta cuando ya estiren la pata y se vayan al otro mundo. Entonces, todos estos conceptos ustedes los van a utilizar todo un siempre. Apliquen o no apliquen los términos de la carrera. Ustedes en todo ámbito, inclusive en el ámbito laboral, van a trabajar con estos tipos de matrices. Y si ustedes aprenden bien esto, ustedes van a darse cuenta en un momento determinado de que pueden resolver problemas cotidianos de la vida diaria. De repente están en un trabajo y ven que están trabajando con matrices y dicen, esto lo puedo trabajar más de una manera más sencilla o más directa si yo hago determinada operación, determinado cálculo. Y ustedes en el trabajo van a decir, oh, wow, él les comparte una experiencia personal. Cuando yo trabajaba en una empresa, yo era asistente financiero, a mí me dieron a que controle, no a que controle, sino a que ayude a procesar una nómina. Esta nómina era una matriz, obviamente tenía haciendas, se llevaban los roles de pagos por haciendas, se llevaban los roles de pago por unidad de negocio, se llevaban los roles de pago por, por era unidad de negocios, haciendas, eran por tipo de fruta, eran algunos criterios. Y luego querían saber cómo determinar un determinado valor. Entonces yo veía que para encontrar ese valor tenían que hacer un filtro, era todo un proceso interesante que cuando me enseñaron ese proceso, la verdad que a mí me parecía algo como aburrido. Yo decía, jalarme todo ese proceso y después me pongo a sentarme a analizar un rato, pero más fácil es multiplicar la matriz por la matriz completa, porque es una matriz grande, por su matriz específica, o determino con la matriz, multiplico por la matriz inversa, y comencé a hacer una serie de cálculos en la mente, y simplemente establecí una fórmula que cada vez que me pedían un dato, yo simplemente, en el mismo Excel, yo lo único que escribí un comando, que eso vamos a aprenderlo cuando ya hagamos las operaciones en Excel. Escribí un comando y me daba la respuesta, sin necesidad de hacer tantos filtros, ni estar moviendo tanto las teclas, ni tantos comandos, ni tantas cuestiones, cosa que todo el mundo se decía pensaban que yo era de informática, porque simplemente sabía manejar matrices, ¿sí? Entonces,
todo el mundo decía, ¿y cómo lo hiciste? Explícame, explícame. Y obviamente esa información no enseñaba porque no me pagaban por eso, simplemente, pero y ahorita les transmito a ustedes el conocimiento, es mi función en este momento, ¿no? Pero lo que yo les digo es que todos estos conocimientos, si ustedes los asimilan, les va a ser muy útil en su vida cotidiana, si ustedes en algún momento van a trabajar, eso ténganlo por seguro, ¿vale? Se van a acordar de mí cuando estén ustedes en un trabajo, frente a un computador, manejando volúmenes de información. Y ahí se van a acordar de que es más fácil trabajarlo de manera matricial, ¿sí? Ese es el esquema, y ahí van a ver lo importante de conocer los diferentes tipos de matrices, porque cada matriz tiene su particularidad, y de acuerdo a su particularidad nace una propiedad, y de acuerdo a estas propiedades se pueden hacer uno u otros cálculos de manera directa, que te van a simplificar muchos procesos. Por ejemplo, ustedes van a, cuando veamos la matriz potencia, van a ver de que cuando se multiplica una matriz por cierta matriz, no importa las veces que se multipliquen las matrices, el equivalente va a ser a sumar sus mismos términos. Entonces ustedes pueden calcular una matriz, por decir, al cubo. Una matriz, la A, multiplicada 3 veces, sumando 3 veces sus términos. Entonces ya es una forma más rápida de encontrar los resultados. Entonces todo esto es conociendo las propiedades de las matrices, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Yo, economista, no sé si usted podría darnos un ejemplo de cómo son de la matriz triangular superior e inferior. Podríamos hacer un pequeño ejemplo. Por supuesto. Ya. Antes de pasar al Excel, un poquito para que ustedes lo visualicen. Me fui demasiado. En lo que son las matrices triangular. Esta matriz triangular superior ustedes la van a utilizar cuando vayan a estudiar econometría en el cálculo de los estimadores beta. Ahí van a utilizar. Triangular superior. ¿Por qué se llama triangular superior? Primero, porque los elementos sobre la diagonal son los que tienen términos, ¿sí? Son los que tienen términos. ¿Puede ir cualquier término? Por ejemplo, acá. Vamos en esta matriz. En esta matriz de aquí, en esta matriz que es una matriz diagonal. Esta es una matriz diagonal. ¿Por qué es una matriz diagonal? Porque tiene cada uno de sus términos que están por encima y por debajo de su diagonal principal iguales a 0. Si, por ejemplo, yo pongo aquí un número, en este momento, esta matriz dejó de llamarse matriz diagonal. ¿Por qué ya no es matriz diagonal? Porque ya tiene un elemento diferente de 0 en sus extremos. Pero como todavía sigue siendo en la parte inferior ceros, esto va a ser una matriz triangular. ¿Por qué? Porque se forma un triángulo con datos. ¿Sí ves? Esto es un triángulo. Todo esto es un triángulo. Se forma un triángulo con datos. Entonces, ¿y dónde están los datos? En la parte superior de la matriz. ¿Sí ves? Entonces, por eso se llama triangular superior. Y obviamente tiene ceros debajo de la diagonal. En cambio, si este fuera 0 y aquí hubiera un dato, imaginemos que aquí hay el otro 1, ¿ya? Esto dejó de ser una matriz diagonal. ¿Por qué ya no es una matriz diagonal? Porque ya hay un 0 fuera de su diagonal principal. Ya hay un número. Ya no hay un 0, ya hay un número diferente. Entonces, vamos a tener que todos estos elementos conforman otro triángulo. Pero este triángulo, ¿dónde está conformado? ¿Dónde está conformado este triángulo? Está conformado debajo de la diagonal. ¿Sí? La diagonal principal puede tener diferentes números. Por ejemplo, usted tiene puro 1 y a la final tiene 2. No importa. No importa, eso es indiferente si es una diagonal. Lo importante es que sea en lo superior y en lo inferior que tengan a 0. Ahí es donde uno sabe si es inferior o superior. Exactamente. Es matriz triangular superior. Tú lo puedes ver guiándote por los ceros o por los números, ¿no? Entonces la definición dice, no, mejor guíate por los ceros. Entonces, si tienes
Aquí, repito, esto es una matriz diagonal. Si hay un número, mira que estoy poniendo un número en cualquiera. Con un solo número que haya, así sean todos los demás cero, automáticamente esto pasa a ser una matriz triangular. Pero es una matriz triangular de tipo inferior. ¿Por qué? Porque el triángulo se forma debajo de la diagonal. Por eso se llama una matriz triangular inferior. Y los ceros están sobre su diagonal. ¿Sí? En el otro ejemplo que ponía, aquí voy a poner un número cualquiera, pongo el 8, voy a por acá por otro número, 7, y acá voy a poner otro número. Entonces, esto de aquí ya no es una matriz diagonal, y es una matriz triangular, donde se forma el triángulo de datos en la parte superior. Entonces, esta es una matriz triangular superior. Y también podemos identificarla porque todos sus ceros están debajo de la diagonal principal. Por eso se llama matriz triangular superior. Entonces voy a poner acá abajo esa definición, acá abajito. Entonces, la matriz triangular superior es aquella que tiene elementos sobre su diagonal. Elementos, o mejor, no le voy a poner elementos, sino valores diferentes de cero. Valores diferentes de cero sobre su diagonal. Coma, y valores iguales a 0 debajo de la diagonal principal. ¿Sí? Eso podría ser de repente una definición un poquito más reforzada. No sé si ahí la pueden visualizar mejor. Entonces aquí vamos a poner un ejemplo, una matriz pequeñita, una matriz de 3 por 3. Entonces, esto es como estamos hablando de una matriz triangular superior. En el ejemplo, ¿dónde deberían estar los ceros? En este ejemplo. ¿Dónde deberían estar los ceros? En la parte de abajo. En el superior es todos los ceros van bajo de la diagonal principal. Correcto. Entonces, aquí van a ir los ceros, ¿no? Y en la parte de la diagonal superior, que van por encima de la diagonal, perdón, puede ir cualquier cifra, ¿no? Entonces, esto es una matriz triangular superior. En cambio, una matriz triangular inferior va a ser, perdón, me equivoqué de tecla. Entonces, en la triangular inferior va a ser, en cambio, aquella cuyos valores estén debajo de su diagonal. Voy a copiar la misma definición, la voy a poner acá abajo, solamente que ya no va a ser matriz triangular superior, sino triangular inferior. La matriz triangular inferior es aquella que tiene sus valores diferentes de 0 debajo de su diagonal e iguales a 0 sobre la diagonal. ¿Sí? Entonces, aquí también voy a poner otra matriz de 3 por 3. Entonces, aquí los elementos de 0 van a estar sobre la diagonal principal. Y debajo van a estar cualquier término. ¿Sí? Eso sería una matriz triangular superior. Este es triangular inferior. Y acá este es triangular superior. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud que tengan? No hay más preguntas. Ahí vemos las definiciones de lo que son las matrices. Y obviamente esto tiene que ser matrices cuadradas. Si tenemos una matriz de esta naturaleza,
Esto sería, pregunto, una matriz triangular superior. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué no es una matriz triangular superior? Porque para ser matriz triangular tiene que ser una matriz cuadrática para empezar. Una matriz cuadrada, no cuadrática, ¿sí? Eso, perdón, matriz cuadrada. Una matriz cuadrada. Entonces, esto de aquí no es. Entonces lo voy a poner con color rojo. Esto no es. Esto no es. Esto no es. Déjense aquí como tachar. Ahí. Esto no es una matriz triangular superior. Esto no es. La de acá, esto sí es. ¿Sí? Lo mismo si tuviésemos una matriz de esta naturaleza. ¿Estaríamos hablando de una matriz triangular inferior para este caso? ¿Sería esto una matriz triangular inferior? Pregunto. Sí. ¿Ah? Sí. Sí, ¿Por qué sería una matriz triangular inferior? porque los ceros están por encima de la diagonal principal. No, Ya. tampoco es matriz. No, porque no es cuadrada. ¿Por qué no es No, matriz triangular? no es cuadrada, ¿verdad? No es una matriz cuadrada. Acuérdense que Claro. la matriz cuadrada tiene una diagonal. Termina en un extremo, mira, aquí termina en un extremo y termina en el otro extremo. Los dos extremos. En cambio acá, el un extremo, ¿cuál es? 1 y el otro extremo es 3. Tre- Y si yo pusiera así, No sería- sería cuadrada. Tiene que ser cuadrada. tiene que ser obligadamente una matriz cuadrada. Cuadrada. ¿Sí? Miren lo Ujú. importante de conocer estas definiciones. ¿Sí? Tiene que ser obligadamente una matriz cuadrada. Si no es cuadrada, sencillamente no se va a poder utilizar estas definiciones. ¿Sí? ¿Hasta allí alguna otra inquietud? Si tienen cualquier inquietud, pregunten con confianza nomás, que no hay pregunta ingenua, o pregunta tonta, o pregunta absurda. En mi caso, si tengo que explicar varias veces lo mismo, no tengo ningún inconveniente, ¿no? Siéntanse en la libertad de hacer cualquier tipo de pregunta que yo con gusto en lo que esté en mi alcance yo les he de ayudar, ¿sí? Entonces, ya hemos visto lo que es matriz triangular, matriz triangular superior y matriz triangular inferior. Recuerden, necesariamente tiene que ser una matriz cuadrada. Ustedes se dan cuenta, todas estas matrices que hemos visto, ¿cuál es la característica en común entre la matriz diagonal, la matriz escalar, la matriz identidad y la matriz triangular? ¿Cuál es la condición común en todas estas matrices? Que tienen que ser cuadradas. Que todas tienen que ser cuadradas, correcto. Entonces, tienen que ser matrices cuadradas obligadamente, ¿sí? Ahora vamos a hacer una pequeña actividad, como la que hicimos el día de ayer, para reforzar los conceptos. Ya vimos la matriz nula. Yo les pongo la matriz y ustedes me van a decir el tipo de matriz al que corresponde, ¿va? ¿Ya? Entonces, este tipo de matriz, ¿qué tipo de matriz será? Matriz diagonal. Matriz diagonal. Es una matriz diagonal. ¿Por qué es una matriz diagonal? Que tiene valores solo en línea diagonal principal y tiene valores de 0 en el lado superior y inferior. Y además de eso es una matriz Sus valores son diferentes. Cuadrada. matriz cuadrada. Entonces, la matriz C es una matriz diagonal. Correcto. Vamos a ver la siguiente matriz. Esta matriz, ¿qué tipo de matriz será? Antisimétrica. Antisimétrica. Es antisimétrica. ¿Por qué es antisimétrica? Porque cambia su signo en la parte superior e inferior. Cambia. Primero Tiene cambiado los signos. tenemos Los elementos están conjugados, pero sus signos son contrarios. exactamente, sus conjugados son los mismos. Ajá. Ustedes pueden observar que aquí tenemos 2, 2, 4, 4, 2, 2.
pero la diferencia es que los signos son diferentes. Si este fuera, por ejemplo, -4 también, ya no es matriz antisimétrica, ni matriz simétrica. ¿Sí? Porque recuerden que la matriz simétrica tienen que ser idénticos. Y en la matriz antisimétrica tienen que ser idénticos, pero con signo cambiado. ¿Sí? Entonces, esto es una matriz antisimétrica. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Esta matriz, ¿qué tipo de matriz será? ¿Qué tipo de matriz será esta? Una triangular inferior, ¿Por qué es una matriz triangular inferior? porque todos están por encima de la diagonal principal. Son ceros, ¿no? Todos los elementos por encima de su diagonal principal son ceros, o los datos forman un triángulo, un triángulo debajo de su diagonal, ¿sí? Entonces esto es una triangular inferior. Miren que es fácil esto. Esta matriz, ¿qué tipo de matriz será? Matriz diagonal. Matriz diagonal. Es una matriz diagonal. ¿Por qué es una matriz diagonal? Solo tiene valores en la línea diagonal y asimismo ceros en la parte superior y cero en la parte inferior. Correcto. Entonces, esto tenemos que es una matriz diagonal. Esta matriz, ¿qué tipo de matriz será? Matriz Triangular y Triangular. superior. No, sí, inferior. ¿Inferior o superior? Superior. Matriz triangular. Esa era una parte de abajo, inferior. Exacto, es triangular superior, porque están los ceros debajo de la diagonal principal. Y obviamente es una matriz cuadrada, ¿no? Esta matriz, ¿qué tipo de matriz será? Rectangular. Una matriz Rectangular. rectangular, simple y llanamente. Aquí no es ni matriz triangular ni nada de esas cosas, es una matriz rectangular. Esta matriz de acá, ¿qué tipo de matriz es? Matriz lineal. Una matriz Escalar. 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 Eso ¿Por qué es una matriz escalar? Porque el valor lo tiene en diagonal, el mismo valor, y es superior a 1. Exactamente. Si fuera y todo uno, ¿cómo se llamaría? De identidad, matriz de identidad. Identidad, correcto. Entonces, esto es una matriz escalar. Es una matriz cuadrada. Todos los elementos de las diagonales pertenecen a un único número, en este caso el 4. Esta matriz, ¿qué tipo de matriz será? Matriz cuadrada. Una matriz cuadrada. Aquí no es matriz simétrica, ni matriz antisimétrica, no es matriz triangular, no es matriz diagonal, simplemente una matriz cuadrada, una matriz común y corriente cuadrada. ¿Sí? ¿Sí ven lo importante? Eso es lo que ustedes tienen que lograr, tienen que aprender, o sea, tienen que dominar, ver la matriz y automáticamente decir qué tipo de matriz es. Si ustedes logran hacer esto, cuando ya estemos en la parte de las propiedades, van a poder entender con mayor facilidad los tipos de cálculos que se vienen. Y yo les aseguro que van a llegar a una destreza tal que, porque les hablo por experiencia, solamente con ver las matrices, yo podía hacer las operaciones aritméticas. Eso me pasaba cuando estaba en la universidad. Yo solamente veía las matrices y todos los cálculos los hacía en la mente. Me demoraba unos 2-3 minutos y les daba los resultados a los profesores, cosas que se quedaban como locos. Entonces, eso con la práctica. ¿Cómo ustedes hacen eso? Simplemente aprendiéndose las propiedades. Que el éxito del saber álgebra es no tanto ser una calculadora, porque yo les puedo asegurar que yo no soy muy bueno multiplicando, sumando y dividiendo, pero sí sé manejar las propiedades, sé identificar secuencias, patrones, eso sí tengo bastante habilidad para hacerlo. Entonces, eso combinado con estas herramientas es una actividad que les ayuda a simplificar muchos procesos. Entonces, esto es una matriz cuadrada. Ahora vamos a ver acá qué tipo de matriz era esta. Rectangular. Rectangular. También una matriz rectangular, ¿no? Correcto. Y esta matriz De identidad. Identidad. es la matriz identidad. Tiene todos sus elementos de la diagonal iguales a 1 y el resto iguales a 0.
Y listo. Entonces, esto es lo que hemos visto hasta el día de hoy. Entonces, hasta aquí ya hemos cubierto el contenido del sílabus del día de hoy. Como yo les dije, yo tengo un tribunal de sustentación el día de hoy a las 10. Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí. Entonces, el deber que tiene es solamente de esto, ¿ya lo podemos subir o Ya lo tendremos pueden que hacer. esperar otro tiempo? Ya lo pueden hacer. Ya tienen todos los ¿Lo puedo elementos. subir ahorita mismo? No hay ningún problema. Si ya lo tienes hecho, lo puedes subir. No tengo ningún inconveniente. Eso no... Ya está Muchas habilitado gracias. para que lo cargues, no tengo ningún inconveniente. Pero recuerda que Gracias. tiene que ser en función de las matrices que hemos visto, ¿no? Sí, yo tengo hasta la última matriz que nos quedamos, hasta la matriz nula o cero. Tengo la matriz antisimétrica, simétrica, triangular inferior y superior, que les puse un ejemplo de cada una. También le puse lo que es la matriz identidad, que ya también tiene su ejemplo. También tengo de la matriz escalar, que también ya tengo su ejemplo. La matriz diagonal, que también tengo su ejemplo. Rectangular, cuadrada, y también le di un pequeño concepto con un ejemplo. ¿Ya? Entonces, la tarea, la verdad que no me recuerdo cuál era la tarea. Ya voy a poner lo del aula virtual. No me acuerdo. A ver, voy a poner acá el aula virtual. Acá. Ah, ya están cargados los videos en el YouTube, por si acaso. A ver, ustedes son... Se salió. Profe, yo le quería hacer un comentario. Dime, La otra compañera nueva que también está con nosotros, Antonio. me escribió el día de ayer y me dijo que había tenido problemas, pero que ya posiblemente la semana que viene ya se conecte con normalidad. Ya, dile que dale la clave o sea, para que se matricule Sí, en el ya, curso. ya le di todo eso, ya le di la clave de todos los... O sea, Ah, pero igual yo le informo para que usted también esté al tanto, de ya, que la compañera ya se manifestó y me dijo que sí se va a conectar. ya, perfecto, no hay ningún problema. Aquí está, álgebra lineal. Si ustedes observan, aquí está el código de acceso, entonces para que ella también pueda ver, aquí está el sílabus, las instrucciones generales, esto está actualizado. El material de apoyo, este material de apoyo son las diapositivas que hemos visto el día de hoy, son todas las diapositivas, las 30 y pico diapositivas, y aquí están las clases del Zoom, ¿sí? Entonces, yo hoy día, en el transcurso de hoy y mañana, ya actualizo esto y van a encontrar todos los links. Entonces, aquí le das clic y te aparece. Entonces, ahí lo que tienes que hacer es copia el link y lo abres. Encontré esta manera de hacerlo, no sabía cómo para que vincularlo directamente, pero por lo menos ahí tienes los links a los cuales te va a llevar. O puedes hacerlo directamente, lo haces por medio del canal. Creo que inclusive acá el YouTube te da la opción de que tú te suscribes. Ah, cierto.